Haz que mi hijo hable. Te compraré este restaurante, dijo el multimillonario. Entonces, la camarera sorprendió a todos. ¿Y si un solo momento de desesperación pudiera cambiar 3 vidas para siempre? David Chen estaba de pie en la puerta del restaurante Murphy's. Su costoso traje desentonaba por completo entre los desgastados asientos de vinilo y el linóleo a cuadros. Su hijo de 8 años, Charlie, se aferraba a su mano, con la mirada fija en el suelo y los labios sellados en el silencio que los había atormentado a ambos durante 2 años. El adinerado empresario tecnológico lo había intentado todo. Los mejores especialistas, escuelas exclusivas, terapias experimentales, pero nada había logrado arrancarle una sola palabra a su hijo desde el accidente que le arrebató a la madre de Charlie. Haz que mi hijo hable, le dijo David a la sorprendida camarera que estaba detrás del mostrador, con la voz quebrada por el cansancio. Y te compraré todo este restaurante. La mujer de mediana edad, de ojos amables, y un delantal salpicado de flores, miró del padre desesperado al niño silencioso, con algo fugaz en su expresión que David no pudo descifrar. Lo que él no sabía era que Grace Murphy guardaba secretos que harían añicos todo lo que creía saber sobre la sanación, el amor y el poder de la conexión humana. ¿Desde dónde nos ves esta noche? Grace Murphy llevaba 15 años sirviendo café y comida reconfortante en el restaurante de su difunto esposo, pero nunca se había topado con nada parecido. La oferta del multimillonario flotaba en el aire como el vapor de la cafetera, ridícula y a la vez desgarradora. Observó al pequeño, que no había levantado la vista ni una sola vez desde que entró, notando cómo se había colocado ligeramente detrás de la pierna de su padre, como sus pequeños dedos jugueteaban con el borde de su impecable camisa. Señor, agradezco su generosa oferta, pero solo soy una camarera, dijo Grace con suavidad, secándose las manos en el delantal. Sirvo panqueques y café. No. Milagros. Pero incluso mientras hablaba, algo en Charlie le conmovió profundamente. Había criado a 3 hijos propios y enterrado demasiados sueños en el camino. Sin embargo, reconoció la peculiaridad que proviene de un niño que carga con demasiado peso. Los hombros de David se desplomaron. No. ¿Entiendes? Charlie no ha hablado desde que su madre murió en un accidente automovilístico hace 2 años. Los médicos dicen que no tiene nada físicamente mal. Es mutismo selectivo provocado por un trauma. He gastado cientos de miles en especialistas, terapeutas, e incluso contraté a un equipo de Suiza. Su voz se volvió ronca. Lo estoy perdiendo. Cada día se aísla más, y ya no sé cómo llegar a él. Grace notó como el agarre de Charlie en la mano de su padre se intensificó al oír mencionar a su madre, como pareció contener la respiración. Se agachó lentamente, poniéndose a la altura de los ojos del niño sin forzar el contacto. Charlie, dijo en voz baja, ¿te gustaría ver algo especial? Sacó un pequeño silbato de madera del bolsillo de su delantal, tallado con forma de pájaro. Al soplarlo, suavemente, produjo un dulce y melodioso trino, que pareció llenar el vacío. Comedor de vida. Por primera vez, Charlie levantó los ojos. Eran grandes y oscuros, llenos de la tristeza que ningún niño de 8 años debería albergar, pero también con un destello de curiosidad. Grace sintió un vuelco en el corazón. Había visto esa mirada antes en otro niño, en otra vida. Los hago en mi taller. De arriba, explicó, extendiendo el silbato para que Charlie lo examinara. Mi abuelo me enseñó cuando tenía tu edad. Decía, a veces, cuando las palabras se atascan, la música puede ayudarlas a encontrar la salida. Charlie extendió la mano. Con timidez,
rozando con los dedos la madera lisa. Era el primer interés que David veía en su hijo por algo. En meses. ¿Cuánto quieres por el restaurante?, preguntó David de repente, sacando el móvil. Te transfiero el dinero ahora mismo. 5 millones. ¿10? Grace se levantó lentamente, estudiando la desesperación en sus ojos. Esto no se trataba de dinero ni de restaurantes. Se trataba de un padre ahogándose en su propia impotencia, viendo cómo su hijo se le escapaba. Un día a la vez en silencio. Ella había perdido lo suficiente en su propia vida como para reconocer ese tipo de dolor. Quédate con el dinero por ahora, dijo en voz baja. Pero si quieres ayudar a Charlie, tráelo de vuelta mañana después de la escuela, no como multimillonario, sino como padre, y deja el maletín y las llamadas de negocios en casa. Le entregó a Charlie el silbato de madera con forma de pájaro, y por un instante sus miradas se cruzaron. A veces, la sanación ocurre en los lugares más silenciosos. La tarde siguiente, David llegó al restaurante de Murphy con vaqueros y un suéter sencillo, sintiéndose incómodo y poco elegante. Charlie caminaba a su lado, aún en silencio, pero aferrado al silbato de madera que Grace le había dado. El restaurante estaba casi vacío, excepto para un anciano, leyendo el periódico y dos obreros de la construcción compartiendo una tarta en la barra. Grace salió de la cocina con una bandeja de galletas recién hechas, y su rostro se iluminó al verlas. Justo a tiempo, dijo cálidamente. Charlie, ¿te gustaría ayudarme con algo arriba? ¿Qué pasa? Señaló una estrecha escalera que David no había visto antes. Hay un taller especial allá arriba, donde hago los silbatos. David empezó a seguirla, pero Grace le puso una mano suave en el brazo. Los padres tienen su propio tipo de sanación que hacer, dijo en voz baja. Frank hace el mejor pastel de manzana de la zona. ¿Por qué no se conocen mientras Charlie y yo trabajamos en un proyecto? A regañadientes, David vio cómo su hijo desaparecía escaleras arriba, con esta mujer a la que apenas conocían. Frank, el anciano dueño del restaurante, deslizó un trozo de pastel por el mostrador sin que se lo pidieran. Grace tiene un don con los niños, dijo simplemente. Perdió a su propio hijo cuando tenía la edad de Charlie. La leucemia le llevó años para dejar de culparse a sí misma. Arriba, Grace condujo a Charlie a un acogedor taller lleno de pájaros a medio tallar, delicados carillones de viento y el dulce aroma de virutas de cedro. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales y una radio reproducía música clásica suave. Mi marido me construyó esto después de que perdiéramos a nuestro hijo. Danny, explicó, acomodándose en una cómoda silla. Necesitaba un lugar para recordarlo sin ahogarme en la tristeza. Charlie se movió con cuidado por la habitación, tocando diferentes piezas con dedos reverentes. Se detuvo ante una fotografía en el banco de trabajo. Un niño de su edad, con ojos brillantes y una sonrisa con dientes separados, sostenía un pájaro de madera idéntico al que Charlie ahora llevaba. Ese es Danny, dijo Grace en voz baja. Le encantaban estos pájaros casi tanto como a mí me encantaba hacerlos. Para él. Él solía decir que llevaban deseos al cielo. Tomó un trozo de pino blando y un pequeño cuchillo de tallar. ¿Te gustaría aprender a hacer uno? Danny siempre decía que los pájaros elegían sus propias formas. Nosotros solo les ayudamos a encontrar la salida del bosque. Charlie asintió y se acomodó en la silla junto a ella. Durante la siguiente hora, Grace guió sus pequeñas manos, mostrándole cómo sentir la veta, cómo dejar que la madera hablara. Habló con dulzura sobre Danny,
sobre el día en que dejó de hablar casi al final, sobre cómo aprendió que el amor no siempre necesita palabras para ser comprendido. Cuando Charlie se cortó accidentalmente el dedo con el cuchillo, Grace le limpió el pequeño corte con delicadeza. Danny hizo lo mismo que la primera vez, dijo con una sonrisa triste. Le dije que todo artista deja un poco de sí mismo en su obra. Charlie la miró. Y luego la observó detenidamente. Grace vio algo cambiar en esos ojos oscuros. Quizás el reconocimiento de alguien que comprendía la pérdida. Si este momento de conexión te conmovió, por favor, dale un me gusta al video. Abajo, David caminaba de un lado a otro con ansiedad, preguntándose si estaba cometiendo un terrible error al confiar a su hijo a un desconocido, sin saber que arriba su hijo daba sus primeros pasos vacilantes de regreso al mundo. Los días siguientes establecieron una rutina que a la vez aterraba y reconfortaba a David. Cada tarde, llevaba a Charlie a la cafetería, veía a su hijo desaparecer. Arriba con Grace e intentaba entablar una conversación con Frank mientras tomaban café y pastel. El hombre mayor compartía historias sobre el esposo de Grace, que había muerto en Afganistán, sobre cómo ella había canalizado su dolor ayudando a los hijos de otras personas, sobre cómo todo el pueblo la había visto volver lentamente a la vida. Después de haberlo perdido todo, nunca se había encariñado tanto con un niño como él. Desde Danny, observó Frank una tarde, viendo a David revisar su teléfono por enésima vez. Deberías preguntarte por qué. Arriba, Charlie estaba progresando notablemente con su talla, pero lo más importante era que estaba empezando a confiar. Grace notó cómo se apoyaba en su hombro cuando ella le mostraba técnicas, cómo ordenaba cuidadosamente sus herramientas de la misma manera que ella, como tarareaba la radio cuando creía que ella no lo escuchaba, pero también notó las pesadillas que a veces se reflejaban en su rostro, la forma en que se tensaba cada vez que un coche hacía una explosión afuera, la forma protectora en que se colocaba cerca de la puerta. Charlie, dijo Grace, con dulzura una tarde mientras trabajaban en pintar su último pájaro. ¿Puedo contarte algo sobre el día en que Danny dejó de hablar? El pincel de Charlie se detuvo, pero no apartó la mirada. Estaba en el hospital. Y tenía miedo. Mucho miedo. Pensaba que si hablaba de su enfermedad, podría hacerla más real. Así que decidió que las palabras eran demasiado peligrosas. Charlie dejó el pincel y se giró para mirarla fijamente, con sus oscuros ojos llenos de atención. ¿Pero sabes qué aprendí?, continuó Grace, conteniendo las lágrimas. Las palabras que no decimos pueden herirnos más que las que sí. Danny nunca tuvo la oportunidad de decirme que me amaba por última vez, y yo nunca pude decirle que estaba bien tener miedo. Extendió la mano y tocó suavemente la de Charlie. Creo que tal vez estés protegiendo a alguien al quedarte callado, pero a veces las personas que amamos necesitan saber que también sufrimos. Por primera vez desde el accidente, los ojos de Charlie se llenaron de lágrimas. Grace reconoció el punto de quiebre. Ese momento, cuando el dolor finalmente derriba los muros que construimos a nuestro alrededor. Entonces, ella lo atrajo hacia sí mientras él sollozaba en silencio, su pequeño cuerpo temblando bajo el peso de 2 años de dolor reprimido. Abajo, David oyó el llanto y se dirigió hacia las escaleras, pero Frank lo detuvo del brazo. Algunas tormentas tienen que seguir su curso, dijo el anciano sabiamente. Esta no se puede arreglar con dinero ni con especialistas. Tienes que dejar que duela antes de que pueda sanar. Cuando Grace finalmente bajó a Charlie 1 hora después, sus ojos estaban rojos, pero más claros, como si se hubiera disipado una niebla. Llevaba un pequeño pájaro de madera pintado con brillantes azules y verdes,
con las alas extendidas como si estuviera volando. David se arrodilló para admirar la obra de su hijo, y por un momento Charlie lo miró directamente a los ojos. «Es hermoso, amigo», susurró David con la voz quebrada por la emoción. «¿Alguna vez has visto a alguien que amas luchar contra un dolor tan profundo que no se puede expresar con palabras? Cuéntanos en los comentarios». Fue entonces cuando Grace se aclaró la garganta y David levantó la vista para ver una expresión en su rostro que le heló la sangre. «Señor Chen», dijo en voz baja, «hay algo sobre el accidente de Charlie que creo que debes saber». Las palabras de Grace resonaron en el aire como un trueno. David se levantó lentamente, acercándose instintivamente a su hijo, que se había quedado completamente inmóvil junto a la figura de madera del pájaro. «¿Qué quiere decir?», preguntó David, aunque algo en su estómago ya se revolvía de pavor. Grace miró del padre al hijo, con el rostro marcado por el peso de lo que sabía. «Charlie, cariño, ¿podrías enseñarle a tu papá la cicatriz de tu frente? ¿La que te quedó el día que murió mamá?». La mano de Charlie se movió inconscientemente hacia la línea del cabello, donde una tenue línea blanca era apenas visible a menos que uno supiera buscarla. David contuvo el aliento. «¿Cómo lo supiste?». «El médico dijo que era algo menor. Porque yo estaba allí», dijo Grace en voz baja. «Yo era la enfermera en la sala de urgencias esa noche. Sostuve a Charlie mientras le cosían la herida. Mientras tú estabas en cirugía, recibiendo tratamiento para tus propias heridas». Se arrodilló de nuevo a la altura de Charlie. «¿Te acuerdas de mí, cariño? Te canté esa vieja canción del ruiseñor». Los ojos de Charlie se abrieron de par en par al reconocerlo, y por primera vez en 2 años, sus labios se entreabrieron como si las palabras lucharan por salir. David retrocedió tambaleándose, recordando de repente los detalles de aquella terrible noche. La confusión de su propia conmoción cerebral, el caos de la sala de urgencias, la voz amable que había consolado a Charlie cuando David no pudo. «Dejaste la enfermería», dijo David con voz temblorosa. «Dejaste el hospital». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas. «3 meses después de tu accidente, perdí a Danny. No podía seguir estando cerca de niños luchando por sus vidas cuando no pude salvar a mi propio hijo. Pensé que ya no ayudaría a nadie a sanar». Miró a Charlie, que temblaba, con el pájaro de madera apretado con fuerza en sus pequeños puños. «Pero entonces entraste en mi restaurante y vi a ese mismo niño asustado que había sostenido en brazos aquella noche. Sabía por qué no habías podido hablar. Charlie. Crees que es tu culpa, ¿verdad? Crees que si no le hubieras pedido a mamá que la llevara a la juguetería aquella noche, ella seguiría viva». Finalmente, se rompió el dique. La voz de Charlie, oxidada por la falta de uso, pero clara como el agua, rompió el silencio. «Quería el dinosaurio. La obligué a salir bajo la lluvia». Las palabras brotaron como un torrente. 2 años de culpa, dolor y amor, todo mezclado. Papá se lastimó por mi culpa. Mamá murió porque yo quería un juguete tonto. David cayó de rodillas y abrazó a su hijo. «Nadie. No fue tu culpa. Fue un accidente». El otro conductor se pasó el semáforo en rojo. «Tú no causaste nada». Charlie sollozó contra el pecho de su padre, liberándose por fin del peso que había cargado solo. Grace observó entre lágrimas como padre e hijo se abrazaban. Ambos lloraban ahora, ambos finalmente capaces de compartir su dolor en lugar de ahogarse en él por separado. Pensó en Danny, en todos los niños a los que había ayudado durante sus años de enfermería, en las misteriosas maneras en que a veces la vida da vueltas para sanar viejas heridas. Frank apareció con pañuelos y chocolate caliente, con los ojos sospechosamente brillantes. «Los milagros ocurren en los lugares más silenciosos», murmuró, haciéndose eco de las palabras de Grace de aquel primer día. «Si te ha conmovido esta historia de sanación y esperanza,
Suscríbete a nuestro canal para ver más relatos conmovedores. Pero este viaje de redescubrir la voz y el amor estaba lejos de terminar. Charlie había recuperado las palabras, pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. En las semanas que siguieron, el restaurante de Murphy se convirtió en un segundo hogar para la familia Chen. Charlie parloteaba constantemente, como si compensara 2 años de silencio, contándole a Grace sobre la escuela, sobre los pájaros de madera que tallaba, sobre los sueños en los que hablaba con su madre y ella le decía que estaba orgullosa de él. David se encontraba quedándose cada día más tiempo, atraído no solo por la transformación de su hijo, sino también por la serena sabiduría de Grace y el ritmo tranquilo de la vida en el restaurante. «Todavía quiero invitarte al restaurante». «¡Qué rabia!», exclamó David una tarde mientras Grace le servía más café. Charlie estaba arriba con Frank, aprendiendo a usar la vieja caja registradora y disfrutando del sonido que hacía con cada venta. Grace sonrió con la misma expresión amable que había lucido aquel primer día de desesperación. «Y sigo sin necesitar su dinero, señor Chen, pero tengo una propuesta diferente». Se sentó frente a él, con las manos entrelazadas sobre la mesa usada por Maike. «He estado pensando en volver a la enfermería, quizá trabajar con niños que han sufrido traumas. Hay una gran necesidad de especialistas que entiendan que la curación no siempre es médica». David se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué necesitarías?» «Un socio, alguien que entienda de negocios, que pueda ayudarme a establecer una base, alguien que haya aprendido que el trabajo más importante no siempre es el más rentable». Sus ojos brillaron. Frank lleva tiempo queriendo jubilarse, y esto, el viejo lugar podría convertirse en un hermoso centro de terapia. Podríamos conservar la cocina, añadir algunos talleres, tal vez un jardín, donde los niños pudieran aprender a cultivar cosas. Charlie bajó corriendo las escaleras, con el rostro radiante de emoción. «Papá Grace, Frank me enseñó a hacer batidos», presentó con orgullo. Una creación de chocolate ligeramente torcida, coronada con una enorme montaña de nata montada. «Está perfecto, campeón». David rió, aceptando la pegajosa ofrenda. Observó a su hijo sonreír con orgullo, recordando al niño silencioso y destrozado, que había entrado por esas puertas hace apenas un mes. «Grace, tu idea de la fundación. Hagámoslo, pero con una condición». «¿Cuál es?» «Que me dejes comprar el restaurante Murphy's. No como un regalo, sino como una inversión empresarial. Socios a partes iguales en la Fundación Memorial Charlie y Danny, para la recuperación del trauma infantil». La voz de David se suavizó. «Y que nos dejes seguir viniendo aquí todos los días, no como clientes, sino como familia». Grace se secó las lágrimas que no se había dado cuenta de que caían. A Danny le habría encantado, susurró. Siempre decía, la mejor manera de recordar a alguien es ayudarle a seguir viviendo en la bondad que mostramos a los demás. 6 meses después, la gran inauguración de la fundación atrajo a familias de todo el estado. Las antiguas mesas del restaurante habían sido reemplazadas por cómodos espacios para terapia. La cocina ahora ofrecía clases de cocina terapéutica, y el taller de Grace en el piso de arriba se había convertido en un estudio de terapia creativa donde los niños podían transformar su dolor en belleza, tal como lo había hecho Charlie. David estaba en la sala principal, observando a Grace trabajar con una niña que no había hablado desde que su padre fue desplegado en el extranjero, y se maravilló de cómo la vida los había vuelto a unir. Charlie, ahora un niño de 10 años seguro de sí mismo y locuaz, le estaba enseñando a otro niño a silbar con uno de sus pájaros tallados. A veces, la sanación más profunda no ocurre en hospitales ni en clínicas costosas, sino en los rincones tranquilos donde los corazones rotos se reconocen y eligen sanar juntos. Si disfrutaste de esta historia de segundas oportunidades y
Familia inesperada, recuerda darle me gusta a este video, compartir tus ideas en los comentarios y suscribirte para ver más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que siempre encuentres tu voz cuando más la necesites.